Hola chicos, para continuar con los tutoriales vamos a entrar en materia del segundo parcial, que comienza con el manejo de archivos. Los archivos son una herramienta que permite realizar lecturas e impresiones. Los archivos que almacenan los datos y permiten realizar lecturas son llamados archivos de datos, y los que permiten realizar impresiones son llamados de resultados generalmente. Para manejar los archivos, lo primero que debe hacerse es aperturar los archivos. Es como abrir un libro. ¿Ok? Los libros, cuando vamos a extraer una información de allí, o un cuaderno, cuando vamos a escribir una información allí, deben abrirse, ¿ok? Para poderse utilizar. En este caso, la apertura de archivos, todos los archivos utilizados deben aperturarse. En este momento, se indica al computador que existe un archivo y se le indica el modo en que éste va a utilizarse. La manera en que se realiza es la siguiente. Se coloca la instrucción file open dentro del paréntesis numFile, que va a significar el número del archivo que estoy manejando. Este va a ser un indicador del archivo. Se comienza con el número 1 y luego se va incrementando según tantos archivos tenga. Por ejemplo, si tengo dos archivos, pues tendré el archivo 1 y tendré el archivo 2. Este numFile me permite dirigirme al computador para indicarle cuál es el archivo que estoy utilizando, solo indicando el número. ¿Ok? Entonces, para aperturar, colocamos file open, un número del archivo, comenzando desde el número 1. Luego el nombre del archivo entre comillas. Por ejemplo, si el archivo se llama datos.txt, pues allí aparecería datos.txt, seguido luego del modo de apertura. Entre los modos de apertura tenemos Open Mode Input, que es utilizado para leer, Output, que es utilizado para imprimir, y Append, que es utilizado para leer y para imprimir. En el Append aparecerá el archivo ya escrito y se puede sobreescribir en él. Es decir, aparecerán los datos y luego del último dato que aparezca, él está aperturado para comenzar a imprimir a partir de allí. Ejemplos. Tenemos dos archivos allí. El primero sería file open 1. Fíjense que este número me indica el numFile. Luego seguido del nombre entre comillas datos.txt. El modo de apertura, como este es mi archivo de datos en el que voy a leer, pues será input. Pues input es utilizado para leer. Y luego tenemos dos archivos, este será file open 2, que se llama resultados.txt, y el modo de apertura es output porque va a ser utilizado para imprimir. Si hubiesen más archivos, pues sería el file open 3, 4, 5 y así sucesivamente. Los archivos de datos. Al utilizar los archivos de datos, estos deben crearse en el bloc de notas. Nosotros mismos debemos crear en el bloc de notas. Allí abrimos el bloc de notas y allí vamos a escribir los datos. Es algo similar a esto. Abrimos el bloc de notas y comenzamos a escribir los datos. Por ejemplo, una serie de nombres y sus edades. Es importante que al escribir los datos, cuando escribamos el último dato, no dejar espacio ni con la barra espaciadora ni con enter, ¿ok? Para indicarle al archivo que hasta allí llega nuestra información. Ese archivo de datos debe guardarse. Ahora, ¿dónde vamos a guardar ese archivo de datos? Pues vamos a aperturar el bloc de notas, escribimos todos los datos allí y debe guardarse en la carpeta debug correspondiente al programa utilizado. ¿Cuál es esta carpeta debug? La carpeta debug se crea una vez que hayamos aperturado nuestro archivo Visual Basic y luego lo hayamos guardado. Eso quiere decir que lo primerito que vamos a hacer es guardar nuestro archivo de Visual Basic y luego, al tener la carpeta de Visual Basic, pues buscamos la de los archivos. Por ejemplo, aquí tengo este archivo que dice Sinsajo. Este sería mi carpeta de mi proyecto. Cuando yo creo un proyecto, yo le doy un nombre, por ejemplo, Sinsajo. Al crear esa carpeta, cuando yo la guardo, se crea una carpeta dentro. Luego hay una carpeta bin y una carpeta debug. Dentro de esta carpeta es que se va a guardar el archivo de datos, que en este caso, para este ejemplo, era distritos. Distritos es mi archivo de datos. Es el que contiene los datos. Los datos se separan por una coma. ¿Ok? Entonces
Eso quiere decir que el 3 es un dato, luego el 07 es otro dato, el 0 es otro dato. Y así organizo todos los datos. Fíjense que mi cursor debe quedar en el último dato, sin dejar espacio con la barra espaciadora y sin dejar espacio con el Enter. Ok, una vez almacenados los datos, estos podrán leerse en la ejecución del programa. Es decir, al correr el programa, el programa buscará dónde está ese archivo de datos que va a estar en la carpeta debug y leerá lo correspondiente. Por ejemplo, tenemos allí un archivo de datos guardado en el bloc de notas, una serie de nombres, un número y un valor tipo boolean. Fíjense que están separados por coma. Aquí evidentemente no podemos apreciar, pero el cursor debe quedar allí en el último dato, sin dar barra espaciadora y sin dar enter. ¿Ok? La lectura. ¿Cómo vamos a leer estos datos que están aquí? Estábamos acostumbrados a leer por consola. En consola ocurrió el proceso interactivo, en el que primero preguntábamos los datos, console.writeLine, introduzca el dato, que introduzca su nombre, introduzca la edad, introduzca la nota, y luego se leía ese dato. En una variable se almacenaba la lectura. ¿Ok? Ahora, por archivo, no es necesario preguntarle porque ya la información está escrita allí. No le vamos a preguntar al archivo, dime el nombre, dime el número, dime la variable tipo boolean. ¿Ok? Ya está escrita la información allí. Y lo que ocurre es que simplemente la vamos a leer. Para leer en un archivo, pues el comando es input. Input para leer. Luego seguido del número del archivo, es decir, indicar en cuál archivo quiero leer. En este caso, si quiero leer en el archivo 1, pues numFile 1. Si quiero leer en el archivo 2, numFile 2. Y así sucesivamente. Y luego, pues la variable que me va a almacenar la información. Por ejemplo, para este caso, pues tendremos que leer input en el archivo 1, si es el que estuviésemos manejando, nombre, luego input en el archivo 1, número, input en el archivo 2, variable booleana. ¿Ok? Un input para cada variable. Es decir, si tengo 3 variables, pues debo colocar input, el número de archivo y una variable, input, número de archivo y otra variable, input, número de archivo y la otra variable. No pueden realizarse en la misma línea, como tampoco se pueden realizar así por consola. ¿Ok? Ahora, el archivo de resultados. Al utilizar los archivos de resultados, estos son creados por el computador en el bloc de notas y son guardados en la carpeta debug. Es decir, que los archivos de resultados no los vamos a crear nosotros, no vamos a abrir el bloc de notas y lo vamos a guardar, no. El computador lo va a crear solito. ¿Y dónde los va a guardar? Pues en la carpeta debug, correspondiente al programa utilizado. En la carpeta que mostramos anteriormente, donde guardamos el archivo de datos, allí aparecerá, una vez ejecutado el programa, pues nuestro archivo de resultados. Ahora, si ese es nuestro archivo de datos, pues supónganse que eso es lo que yo quería imprimir, tal cual lo mismo, pues así tal cual como está allí, aparecerá solo, sin que nosotros hayamos abierto el bloc de notas ni hayamos escrito absolutamente nada. Él va a imprimir todo eso. Ahora, ¿cómo imprimir en un archivo de resultados? Para imprimir por consola, pues teníamos el console.write y el console.writeLine. El write, recordemos que era para imprimir en una sola línea, y el writeLine para imprimir en la línea siguiente. Los comentarios iban entre comillas y las variables sin comillas, y los separábamos por el símbolo de concatenación. Similar va a ocurrir en el archivo, solo que en lugar de colocar console.write será print, y en lugar de colocar console.writeLine será printLine. De igual manera, vamos a colocar allí los comentarios entre comillas, las variables sin comillas separados por el símbolo de concatenación. Pero antes vamos a indicar el número del archivo en el que quiero imprimir. Si el número del archivo en el que quiero imprimir es el archivo 2, pues aquí colocaré 2. Si es el archivo 3, pues será en el archivo 3. En un mismo programa puedo imprimir en archivos diferentes. Entonces, si esta información la quiero imprimir en el archivo 2, pues aquí escribiría 2. Si esta otra la quiero imprimir en el archivo 3, pues aquí imprimiría en el archivo 3. Y ya. Por último, el cierre de los archivos. Recuerden que hace rato dijimos que para manejar un archivo era más o menos como abrir un libro para leer o abrir un cuaderno para escribir. Pues una vez abierto, debe cerrarse. Todos los archivos utilizados deben cerrarse. En este momento se indica al computador que no utilizará más el archivo. Para cerrarse, pues la instrucción es file close y el numFile, el indicador de ese archivo. Si tenemos varios archivos abiertos, pues habrá un file close para cada uno de esos archivos. Por ejemplo, file close 1, file close 2. De esta manera, dejamos aquí este tutorial corto y sencillo del manejo de archivos. No es más que agregarles unas cositas allí. Recordando que el segundo parcial
tiene el contenido del primer parcial, por eso hicimos los tutoriales de repaso. Y pues se le van agregando cositas. Uno de ellos es el manejo de archivos para hacer las lecturas. Ojo, el hecho de que haya manejo de archivos y ahora se pueda leer e imprimir en un archivo de datos no quiere decir que no pueda seguirse leyendo e imprimiendo información por consola, ¿ok? De hecho puede haber una mezcla de ese tipo de cosas. Les aconsejo hacer ejercicios utilizando manejo de archivos y sin manejo de archivos combinados para que practiquen allí. En el siguiente tutorial vamos a ver el manejo de listas y luego un ejercicio tipo parcial. Recuerden compartir este video con sus compañeros, espero que les sea de ayuda y estamos en contacto.